Ya te voy a dar la bienvenida. Ricardo, por favor, déjate compartir. Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Benavides, jefe de comunicaciones de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Cartagena. Primero que todo, queremos pedirles excusas por la demora que hemos tenido en poder arrancar nuestro comité laboral, pero sin más preámbulo, vamos a darle inicio a este comité que tenemos el honor hoy de contar con una firma que nos ha respaldado en todas las temáticas que tienen que ver con los temas laborales para la comunidad empresarial AmCham, que es la firma Garrigues. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con una de sus socias, la doctora Carolina Camacho Solano, socia responsable del Departamento de Derecho Laboral Garrigues, Colombia. Su participación profesional se concentra en el derecho laboral, migratorio y seguridad social. Hoy asesora a compañías colombianas y extranjeras en asuntos corporativos, laborales, migratorios y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Jurídico de ACRIP. Con ello también es presidente del Comité Laboral y Talento Humano de AmCham Colombia. Y quién más que ella que nos venga a entregar esa actualización sobre una temática que hoy pues nos tiene a muchos muy atentos con respecto al tema pensional, que es esta nueva reforma que acaba de ser consolidada en nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Carolina. Gracias por su tiempo y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Daniela. Antes que nada, quiero ofrecerles disculpas. Este comité estaba citado a las 8 de la mañana. Tuvimos un inconveniente técnico que nos tomó un poco de tiempo resolver, pero ya finalmente estamos aquí. Es un gusto para mí compartir una vez más con las empresas afiliadas a AmCham Cartagena. Y en la mañana de hoy, mi pretensión es contarles un poco acerca de qué fue lo que se aprobó en nuestro Congreso frente al proyecto de reforma pensional que se espera próximamente sea sancionada la ley y tengamos un nuevo régimen de pensiones en Colombia. La agenda o el índice de la mañana de hoy, y te pido el favor, Ricardo, que proyectes la presentación que te hicimos llegar y que tenías lista para presentar. No la estoy viendo. Listo. Gracias. ¿Podrías, por favor, poner la primera slide, que es la número 2? Ok, gracias. Entonces, en la mañana de hoy, el índice de lo que vamos a tratar es los antecedentes de cómo llegamos a esta reforma pensional, la exposición de motivos. El segundo punto que vamos a evacuar es qué tenemos hoy, porque a veces las personas asumen que todo el mundo tiene claro cómo funciona el sistema pensional colombiano y suele ocurrir que las personas jóvenes no le ponen mucha atención y no tienen claridad de cómo coexisten hoy en día dos subregímenes dentro del sistema de pensiones. El tercer punto es en qué estamos en el trámite legislativo, o sea, qué pasó en el Congreso y en qué estamos hoy. El cuarto punto es los pilares fundamentales de la reforma que se introdujo y el punto 5 son como unos tips críticos que creemos que ustedes deben llevarse para tener una correcta información, porque además los medios de comunicación a veces no transmiten de manera adecuada la realidad. Entonces, entrando en materia en antecedentes, Ricardo, por favor, siguiente diapositiva. Cifras del sistema pensional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? En Colombia, gran parte del presupuesto de la nación, el 11% de todo el presupuesto de la nación, que corresponde a 3.3% del Producto Interno Bruto, más de 55.000 millones de pesos, se destinan al tema de pensiones. El sistema pensional colombiano tiene menos de 2 millones de pensionados
y somos más de 40 millones de colombianos. Ojo, de los cuales, de esos 1.974.000 pensionados, 1.665.000 son pensionados de Colpensiones, antes Instituto de Seguros Sociales, es decir, personas que están en el régimen o que estuviesen en el régimen de prima media. Colpensiones es quien administra el régimen de prima media y hoy en día Colpensiones tiene alrededor de 6.8 millones de afiliados, alrededor casi 7. El régimen de ahorro individual que administran los fondos de pensiones privados, las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, tienen alrededor de 19 millones, es decir, triplican a Colpensiones en número de afiliados y por lo tanto en ingreso de las contribuciones de los afiliados. Siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos? Las críticas frente al sistema de hoy, como vimos, es que no hay solidaridad en el sistema de pensiones actual, porque si bien los fondos de pensiones tienen un volumen importante de afiliados, el sistema de ahorro individual en el cual cada quien tiene una cuenta pensional y los ingresos son individuales y cada quien construye su pensión, no permite hacer transferencias intergeneracionales para que sean las personas jóvenes con sus ahorros pensionales los que paguen las pensiones de las personas mayores que están en edad de pensión. El régimen pensional que sí trae eso es el de prima media. Tampoco el régimen como va previsto o como está hoy en día funcionando permite una solidaridad entre géneros, porque como las cuentas son individuales, pues obviamente los recursos de un individuo no fondean ni son solidarios con otros. Y aquí viene todo el tema de enfoque de género de la reforma pensional alineado con la sentencia C-197 del tema de flexibilización de los requisitos para las mujeres acceder a una pensión. Otro de los grandes puntos que se discutió es que los fondos de pensiones en Colombia son los inversores institucionales. Es decir, ellos invierten esos recursos de las cuentas individuales supuestamente en el mercado de capitales. Sin embargo, hay una crítica porque el 80% de la cartera de inversiones de las AFPs privadas están en deuda pública y en instrumentos en el extranjero, no en el mercado de capitales colombiano. Entonces, una de las defensores del régimen de ahorro individual, uno de los argumentos de defensa del régimen de ahorro individual es que el mercado de capitales colombiano se fondeaba con esos recursos. Pero la realidad es que el 80% de los recursos del régimen de ahorro individual estaban destinados a títulos de instrumentos de deuda pública y de instrumentos en el extranjero. Entonces no estaban en el mercado de capitales colombiano. Entonces ese es el argumento para decir que no se va a impactar tanto. Yo pienso que sí se va a impactar y de una manera importante porque el 20% igual es un monto muy grande y muy importante. ¿Qué ocurre? Y es el régimen de pensiones de ahorro individual es un régimen nuevo, se surgió con la ley 100. Todavía no hay el primero que haya entrado y se haya cumplido los requisitos porque no dan los años para tener pensión. Entonces, el número de pensionados en el régimen de ahorro individual, lógicamente, es muy reducido comparado con el de Colpensiones, que arranca con los pensionados desde la época del Instituto de Seguros Sociales y pues es mucho más antiguo y tiene por lo tanto muchas más personas cuya pensión se ha reconocido y que aún no ha fallecido. Y por lo tanto la prestación de pensión sigue. Otra de las críticas es que un porcentaje muy importante de las personas en el régimen de ahorro individual no alcanzaban a obtener los recursos para fondear una pensión del 110% del salario mínimo, ni a cumplir con requisitos para
la garantía de pensión mínima de vejez. Por lo tanto, el número de personas con devolución de saldos era importante, el porcentaje. Y eso significaba muchas personas que no tienen un ingreso en su edad adulta, pues de adulto mayor. Hay un tema de ausencia de competencia en el mercado de las AFPs. Uno de los grandes puntos es que se supone que iban a haber, al comienzo eran muchas más administradoras de fondos de pensiones, pero han habido fusiones, integraciones y hoy en día son solamente 4 las que administran todo ese negocio. Y una gran, digamos, crítica al sistema de pensiones colombianos es que si bien el promedio de cubrimiento con pensiones en Latinoamérica, no me estoy comparando ni con Suecia, ni con Francia, ni con Inglaterra, con Latinoamérica, o sea, con los vecinos. El promedio de cubrimiento de adultos mayores con pensión en Latinoamérica es del 61% y en Colombia es del 24%. La cobertura es muy baja en Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos hoy en día? Pasemos a la siguiente diapositiva de la tabla. Sistema pensional actual vigente. Coexistencia de dos regímenes. El público de Colpensiones, donde para tener acceso a una pensión tienes que tener una edad y unas semanas de cotización. Y un régimen privado, donde lo que tengo es unos recursos en una cuenta individual y con un cálculo actuarial se determina cuál es el capital que se requiere para solventar la pensión de al menos el 110% del salario mínimo. Si uno hace unos números rápidos a mano alzada de la cotización sobre un salario mínimo y de las, digamos, mínimas semanas para acceder a garantía de pensión mínima, que son 1.100, uno se da cuenta que lo que una persona alcanza a ahorrar en su cuenta pensional es imposible que fondee una pensión de salario mínimo, porque es que los pensionados de salario mínimo son los más caros y quiero que me entiendan por qué. Cuando una persona cotiza sobre el salario mínimo y va a salir pensionada con un salario mínimo, su pensión es del 100% de lo que era su ingreso y se va a actualizar con el salario mínimo que es IPC más unos puntos. Entonces quiere decir que es además más del 80 y pico% de los colombianos ganan un salario mínimo. Entonces dicen, no, es que se fondean el 3.3% del PIB, el 11% del presupuesto nacional se destina a pagarle pensiones a las personas privilegiadas que tienen pensiones de 10 salarios mínimos. Y si uno hiciera el análisis en función de cuánto es lo que se fondea en porcentaje, cuánto es lo que yo le pongo a una persona de salario mínimo para que obtenga una pensión, y lo veo en proporción a lo que fue su aporte al sistema, nos damos cuenta que el monto del subsidio es mucho mayor porcentualmente, que en valor nominal de pronto no lo es tanto, pero si lo multiplicas por el número de pensionados de salario mínimo, te das cuenta que esa frase que dicen hasta el cansancio en los medios de comunicación, los que impulsaron esta reforma, no se corresponde con la realidad. Ahora, ¿en qué estamos en el trámite? Porque es que a mí me sorprende que han salido algunos anuncios en prensa, algunas columnas de opinión, pero yo siento que el público en general no está lo suficientemente informado. Entonces, siguiente diapositiva, estado del trámite legislativo, Ricardo, por favor.
Entonces, siguiente, diapositiva 9. Proyecto de ley 433-2024. Esta ley se tramitó primero en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, que es la Comisión Constitucional. Luego pasó a plenaria del Senado el 23 de abril. Luego hubo un debate en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima. Y el cuarto debate era en el plenario del Senado de la República. Hay toda una discusión de los términos en los cuales se dio ese debate. Y pues hay quienes dicen que esto se va a discutir a nivel jurisdiccional porque van a demandar la reforma, porque ese debate, sobre todo el cuarto y el tercero, no se dieron artículo por artículo, ni se dio una discusión. Simplemente fue un pupitrazo por bloques, sin que hubiese realmente una discusión como debe darse en el trámite legislativo. Entonces aquí tenemos un tema de un vicio de forma que puede tumbar esta reforma pensional. ¿En qué estamos, qué estamos esperando? Que nuestro presidente, el doctor Petro, dé la sanción presidencial, es decir, firme la ley y la publiquen en el diario oficial. Se espera que el doctor Petro haga esto el próximo 2 de julio del 2024. Ahora, puede ser mañana o puede ser el 10 de julio. Nunca se sabe, sobre todo en este gobierno, porque los tiempos de la presidencia de la República son un poco impredecibles. Ahora sí, ¿qué fue lo que se aprobó? Entonces, siguiente diapositiva, pilares de la reforma pensional. Yo les explicaba que tenemos dos regímenes coexistiendo, con requisitos completamente distintos para acceder a una pensión. ¿Ok? ¿A qué pasamos? Pasamos a un sistema de pensión de pilares, en el que va a coexistir, siguiente diapo, en el que van a coexistir distintas capas o pilares y no desaparece las administradoras de fondos de pensiones, las AFP siguen, pero solo en una capa del pilar, que es el ahorro voluntario. ¿Qué ocurre? Vamos a tener un pilar solidario, un pilar semicontributivo. En el solidario, el que recibe la prestación no pagó un céntimo. Es decir, esto es como Familias en Acción. Así de sencillo. Para los adultos mayores. Semicontributivo, hay un mix. Un poquito de lo que trabajó la persona y contribuyó con un gran subsidio del Estado. El régimen contributivo, que es lo que pagamos, contribuciones al sistema. Y nos vamos a pensionar en el sistema. Y el ahorro voluntario. La base es el pilar solidario. Siguiente diapositiva. Ricardo, ¿dejaste de proyectar? Sí, sí, familia. Bueno, entonces les voy contando. Por favor, proyecta la diapositiva número 11. Entonces, pilar solidario. ¿En qué consiste? Lo primero es, no es una pensión. ¿Por qué? Porque las pensiones en Colombia tienen que ser del salario mínimo. Pero sí es, en nuestra jerga coloquial es una pensión, porque es una erogación mensual que van a recibir vitalicia para su subsistencia. Entonces, realmente sí cumple con lo hace que el monto no va a ser de un salario mínimo.
¿Quiénes van a tener acceso al pilar solidario? Los colombianos adultos mayores en situación de pobreza extrema, 65 años si son hombres y 60 años si son mujeres. Los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 años con discapacidad superior, una pérdida de capacidad laboral superior al 50% sin ingresos. Entonces, ¿a qué van a tener derecho? A una renta básica solidaria. Ese monto de esa renta básica solidaria se va a definir según la línea de pobreza extrema que fije el DANE, que el DANE certifique, y ese monto se va a actualizar con el índice de precios al consumidor, al IPC anualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una población que va a tener acceso a una renta mensual vitalicia pagada por el sistema pensional colombiano del presupuesto de la nación. Que para hacer el pilar solidario necesitábamos una reforma pensional. No, la prueba está en que tenemos, como digo yo, familias en acción, perros en acción, niños en acción. Es más, ya esto se está dando. Ya hay un programa del Estado para los adultos mayores para darles una renta. Lo que pasa es que ahora esa renta va a ser el pilar solidario en la reforma pensional. Los detractores de la reforma pensional dicen, pero ¿qué es lo que están haciendo si eso ya lo están dando? Segundo pilar. Yo les hablaba primero de el pilar solidario. Después les hablé del pilar semicontributivo. Entonces tenemos, ¿quiénes son elegibles? Hombres de 65 años, mujeres de 60 años. Obviamente, estamos hablando de personas que no están ni en pobreza extrema ni tienen una pérdida de capacidad superior al 50%, porque entonces estarían en el otro grupo, ¿no? Quienes no alcanzan a cotizar las semanas para acceder a la pensión, que como les dije, las semanas, los que vieron las diapositivas iniciales, son 1.300 semanas para acceder a la pensión en el régimen de prima media. Quienes tienen entre 300 y 1.000 semanas de cotización entran en este pilar semicontributivo y van a tener una renta vitalicia. No se llama pensión porque no va a ser del monto de un salario mínimo, no va a ser heredable ni sustituible, cuyo monto se va a calcular en función, obviamente, del número de semanas, porque el que tiene 1.000 no va a recibir lo mismo que el que tiene 300. El máximo va a ser 80% de un salario mínimo. ¿Quién va a administrar este beneficio? Colpensiones. Ahora, si la persona tiene por otro mecanismo la posibilidad de acceder a la pensión en el pilar contributivo, que lo han flexibilizado con algunas modalidades que ya venían dándose, como por ejemplo reducción de semanas por hijo, pensión familiar, pensión anticipada, lo que vamos a tener es que esa persona no puede estar en semicontributivo si es que quiere, por ejemplo, acceder, una mujer que quiera acceder a la pensión alegando reducción de semanas por que tiene 2 hijos o 3. Ahora vamos a explicar cómo va a funcionar eso. Obviamente no va a estar en el semicontributivo. Siguiente. ¿Cómo va a funcionar? Entonces ya el semicontributivo por un lado y vamos a tener el pilar contributivo. El pilar contributivo es que pagamos, es que contribuimos. Los otros dos anteriores, el semicontributivo contribuyó un poquito, el solidario no pagó un céntimo.
Entonces, componente de prima media. Todo el mundo, todos los trabajadores colombianos y prestadores de servicios colombianos van a pagar cotización a pensión en el régimen de prima media hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Entre 1 y 2.3. Todos sabemos que si una persona devenga menos de un salario mínimo, pues no puede estar en el sistema de pensiones. Prima media, porque la cotización mínima es sobre un salario mínimo, ¿verdad? Bueno, ahí hay unos bemoles de las cotizaciones por días y bueno, pero esa es la regla general, el principio general. ¿Qué va a ocurrir? Se pueden hacer cotizaciones se deberá hacer las cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos en el componente complementario de ahorro individual. Es decir, si una persona cotiza sobre 10 salarios mínimos, 2.3 se van para prima media y la diferencia, que es los 7.7 puntos restantes para llegar a los 10 salarios mínimos, se van por ahorro individual. Pero la persona va a tener una sola pensión, no van a tener dos pensiones, va a ser una sola mesada pensional, construida con los dos regímenes. Deberes, bueno, entonces, ¿qué trajo esta reforma de cara a deberes para los empleadores y contratantes? El artículo 7º de la nueva norma, siguiente diapositiva, establece cuáles van a ser esos deberes de los empleadores y contratantes en la prestación de los servicios. Primero, van a tener que descontar el salario y los honorarios, o sea que paso a retener de todo el que le pague honorarios. Al monto de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y realizar el descuento de las voluntarias que previamente haya autorizado por escrito el trabajador o contratista de prestación de servicios. Tengo que hacer el pago del aporte, haya hecho o no haya hecho la deducción. Tengo que contribuir al pilar contributivo, obviamente, como empleador. Tengo que informar las novedades, eso hoy en día ya es una obligación, de trabajadores y de contratistas. Las novedades de IBC, los cambios de vinculación y retiros, los ingresos. Es decir, voy a tener de cara a los prestadores de servicios las mismas cargas de cara al sistema que con los asalariados empleados dependientes. ¿Cómo va a funcionar? Tengo mi componente de prima media hasta 2.3 más el componente de ahorro individual. Se va a liquidar una pensión de vejez, una sola pensión pagada por el mecanismo que se define en su momento, tomando los dos componentes. Que no van a ser realmente dos subsistemas, es un solo sistema con dos componentes. Yo les decía que van a haber unos beneficios especiales frente a pensión de vejez que flexibiliza los requisitos en ciertos casos para acceder a una pensión. Es decir, estoy hablando de pensión de salario mínimo, porque entonces no podría hablar de pensión si es de menos de salario mínimo. Entonces, ¿cuáles son estos escenarios? Siguiente diapositiva. Hoy en día ya teníamos unas normas, se reestructura un poco, pero las madres o padres de hijos con discapacidad o invalidez van a poder acceder a una pensión anticipada de vejez. Se van a pensionar antes. Aquí hubo todo un desarrollo jurisprudencial porque la ley 100 sí que traía para cabeza de familia con hijos con discapacidad. Pero ahí se vino toda la discusión de que no podía ser, primero era solamente para madres, después
se abrió a padres, después no podía tener pareja esa persona. Esto lo flexibilizan aún más para que más personas puedan acceder a esta pensión anticipada. El segundo punto es la reducción de semanas para mujeres con hijos. Se introduce que por cada por cada hijo se va a reducir las semanas de cotización en 50. Pero esto es en adición a la reducción de semanas de la C-197. Ahora lo vamos a ver más adelante. Si una mujer no le alcanzan las semanas, pero tuvo 2 hijos, va a poder reclamar para que le reduzcan en 100 semanas, porque tuvo 2 hijos, 50 semanas por cada hijo. Pero hay un tope, 3 hijos. No es que si tuvo 5, entonces 50 por 5 le reducen 250, no. Hay un tope de hasta 3. Hay una prestación anticipada de vejez para los hombres de 65 años que tengan más de 1000 semanas, pero no tengan las 1300. Y las mujeres de 62, que van a seguir haciendo cotización hasta llegar a las 1300 sobre la pensión. Pero lo que están tratando es de evacuar toda esa población adulta mayor que tiene 1000 o más semanas y no tiene acceso a una pensión. La pensión familiar, que también eso existe hoy en día, que es que si una pareja o un matrimonio tienen cotizaciones independientes, pero ninguno de los dos alcanza a acceder a la pensión, pueden sumar las cotizaciones de ambos para obtener una pensión para la familia. Ahora, se van a agotar los sistemas de equivalencia. ¿Qué significa eso? Si algunos de estos afiliados tienen recursos, obviamente, en el régimen de ahorro individual porque estuvieron en algún momento en un fondo de pensiones privado, se van a trasladar esos recursos en semanas y está todas las reglas para cómo se va a convertir ese ahorro pensional en semanas de cotización, porque la unidad de medida en el régimen de prima media son semanas de cotización, el requisito son 1300 semanas, mientras que en el de ahorro individual no es un tema de semanas, es cuánta plata tengo, o sea, si metiste 1000 millones de pesos te vas a poder pensionar, punto. Es más, si tienes 50 años y ya tenías los 200 millones para poder sacar una pensión de salario mínimo, podías pensionarte. Siguiente diapositiva. Este es, digamos, un desarrollo de la sentencia C-197 del 2023. Y es cambio en los requisitos para pensión de las mujeres. Las mujeres se tenían que pensionar con 57 años en régimen de prima media y 1300 semanas. Se reduce a 1000, pero gradualmente, no de un solo tajo. 25 semanas por año desde julio del 2025 y hasta el 2036. Entonces, primero va a pasar de 1300 menos 25 a 1275, después a 1250, a 1225, después a 1200 y así sucesivamente hasta el 2036. Esta reducción de semanas es diferente a la reducción de semanas que les expliqué de cuando una mujer no llega a las 1000 semanas o a las 1200 o a las 1150 según vaya yendo la reducción gradual, puede, si tuvo hijos, acceder a la pensión con la reducción diciendo, ah, no, es que tuve 2 hijos, entonces no me aplica 1200, me aplica 1100. Eso es distinto. Entonces, en el caso de los hombres, 62 años y 1300 semanas, y los recursos
de la cuenta de ahorro individual que tenga cada uno se trasladan, pero se trasladan vía semanas de cotización. Siguiente diapositiva. Nos dijeron hasta la saciedad a los pensionados y a los trabajadores que no les iban a tocar el bolsillo. Es decir, que no se iban a cambiar los requisitos porque no se estaba tocando ni la edad ni las cotizaciones. Señores, falso. Nuestros congresistas aprobaron un aporte adicional de cotización al sistema pensional. Entonces, antes teníamos una cotización del 16% más un aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Luego las personas entre 4 salarios mínimos en adelante no cotizaban, no recibían una cotización del 16%, 12 que pagaba el empleador, 4 que pagaba el trabajador para el 16%, sino que de 4 de salarios mínimos en adelante, los trabajadores o prestadores de servicios o independientes, cuenta propia, pagaban una cotización de un 1% adicional hasta un 2% adicional. Entonces, la cotización total al sistema de pensiones colombiano máxima era del 18%. La gran mayoría del país gana menos de 4 salarios mínimos. Pagaba realmente lo que se iba del ingreso sobre el IBC era el 16%. Pero había una franja que cotizaba 1%, otra 1.2% de 16 hasta 17, de 17 a 18, 1.4, de 18 a 19, 1.6 y de 19 a 20, 1.8. Y más del 20 salarios mínimos, 2%. Los pensionados no pagaban, pero van a empezar a pagar una cotización a pensiones. Imagínate, ya pensionados, porque esa es la forma de el, el aporte solidario. Ahora los pensionados van a ser solidarios con los que no están pensionados y van a pagar de su pensioncita una platica para que haya recursos para los que no alcanzan a pensionarse. Trabajadores, ¿cómo quedó? 50% de incremento en la cotización entre 4 y 7. Pasó de 1 punto a 1.5. O sea, el incremento fue del 50%. De 16 a 17 tenemos una franja, porque cambiaron las equivalencias. En vez de subir en cada una, lo que hicieron fue decir, de 7 a 11 salarios mínimos, 1.8. O sea que a estos les subieron de 1.2 a 1.8. Un 50% también, porque el 50% de 1.2 es 0.6, o sea que le subieron un 50% también. Pero los que van de 11 a 17, que era el anterior original, que era de 16 a 17, le subieron a 2.5. Lo cual quiere decir que esos pasaron de 1.2 a 2.5. Ese le subieron más del 100%. Y de 17 a 18, que era 1.4, pasaron a 2.5, más del 100% también. De 18 a 19, 1.6, a esos no les subieron el 100%, sino más o menos el 75%. Pero si tú te das cuenta donde el ramalazo fue muy grande, el ramalazo fue gigantesco del 11 al 19. Más del 100% del incremento en el aporte al Fondo de Solidaridad. Y si nos vamos de 19 a 20 salarios mínimos, a ellos le subieron 1 punto. Le subieron un poco más de como el 60%.
y superior a 20 salarios mínimos, el incremento fue del 50%, porque pasaron del 2% al 3%. Entonces vuelvo. ¿A quienes les dieron duro, como solemos decir? A la franja del 17, del 11 al 19. Esa fue la que castigaron terriblemente. Listo. Los pensionados. Si tienen un ingreso de 10 salarios mínimos a 20 salarios mínimos. Ojo, el ingreso, ahí viene toda la discusión, porque hay pensionados que tienen ingreso. O sea, que, por ejemplo, siguen trabajando y no hacían cotización a pensión. Van a tener que hacer su aportico. 1%. Más de 20 salarios mínimos. 2%. Entonces, el problema de cuando tú abres estas puertas es que es facilito bajarlo. O sea, esto pasa así y el argumento de los congresistas es para la clase privilegiada, los pensionados que tienen más de 13 millones de pesos y más de 26. Es que así abren la puerta y en la siguiente lo que hacen es bajar de 13 a 3 o 4 o 5, que ya no es los privilegiados, porque es que 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos no es que sea ser privilegiado en este país, con el índice de precios al consumidor y el costo de vida. Vamos para el cuarto pilar, pilar de ahorro voluntario. En ese pilar va a haber una reglamentación para la inversión de esos recursos según el régimen que se establezca con el fin de complementar la pensión integral de vejez. Sistema de equivalencias. Los recursos de este pilar pueden sumar semanas para completar los requisitos mínimos para tener derecho a una pensión integral de vejez. Imaginémonos una persona que tiene un ahorro voluntario en pensiones obligatorias, que es perfectamente posible, pero no tiene las semanas de cotización. Va a poder trasladar ese recurso de ese ahorro voluntario en semanas con regla de equivalencias para completar semanas y salir en la pensión. Eso a mí me parece una buena idea. Eso no estaba antes. Antes yo sí podía hacer cotizaciones voluntarias a pensión obligatoria, pero no podía trasladarlas para convertirla en semanas y obtener la pensión. Porque imaginemos una persona que no duró los 25 años trabajando, sino que trabajó 20, pero tenía exceso de recursos y hizo cotizaciones a ahorro voluntario. A este pilar no se le aplican los principios y disposiciones de la reforma que se discute, es decir, no le van a dar la naturaleza de recurso público y ahí hay toda una discusión, señores. No me quiero detener en ella, pero uno de los grandes cambios que hicieron en esta reforma es que los recursos en el sistema de pensiones eran del pensionado y ahora son del Estado. Y ese es un cambio gigantesco frente a lo que el Estado puede hacer con esos recursos. Y los que decían que es que terrible, eh, que el Estado o el gobierno tenía un problema gigantesco de recursos porque como la reforma tributaria que se había aprobado no había sido del número de billones que querían para el presupuesto de la nación y además después de los fallos de la Corte Constitucional que tumbaron varios artículos claves que representaban varios billones de pesos adicionales de ingresos que iba a dejar de tener la nación, pues ya el tema se solucionó porque 11 billones del presupuesto, pues
una porción importante va a quedar liberada. Entonces, pues de pronto ya ni necesitan reforma tributaria, porque con todo ese flujo de recursos, pues eh, es el sistema de pensiones el que va a pagar todos estos programas de adulto mayor en el Pilar Solidario. Ya no va a ser adultos en acción, sino el sistema de pensiones. ¿Con qué recursos? Los recursos que se migran de un sistema a otro. ¿Cuáles son los puntos críticos? Yo traigo algunos, señores. Esta es una reforma de varias decenas de artículos. Yo les estoy dando unas cápsulas para que ustedes tengan un panorama general, pero obviamente cada uno tiene que hacer su análisis y yo invito a las empresas a que informen adecuadamente a sus trabajadores, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido es que los trabajadores cuando salió la ley 100 no fueron informados adecuadamente y tomaron pésimas decisiones con sus historias pensionales. Los fondos de pensiones y los empleadores y en su momento el Instituto de Seguros Sociales, porque no era Colpensiones en ese momento, no hicieron una labor adecuada de información. Y desde ya pongo a su disposición a este comité para que podamos hacer de pronto algún tipo de seminario para que los trabajadores de las empresas afiliadas puedan tener acceso a la información de primera mano de de cómo va a funcionar el sistema de pensiones. Entonces, régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? ¿Qué va a pasar con las personas que están cerca a obtener una pensión o que tienen una expectativa de pensión ya con las reglas de la ley 100 del 93? Bueno, le van a seguir aplicando la ley 100 del 93 a estas personas. Hombres que tengan 900 semanas cotizadas y mujeres que tengan 750 semanas cotizadas. Mal contados, estamos hablando de 15 años de cotización para mujeres y de casi 18 años de cotización para hombres. Si una persona lleva ya 900 semanas cotizadas, calculados al momento de la promulgación de la ley, ojo, la ley no ha sido promulgada aún, se supone esto va a ocurrir próximamente los primeros días de junio. En ese momento hay que hacer el corte, historia pensional, ¿cuánto tienes de semanas de cotización? Y con eso miramos si una persona cae o no cae en el régimen de transición, que le da la opción de que se le siga aplicando la ley 100. También se va a abrir una ventana para traslados. La ley 100 trae unas reglas de permanencia en los sistemas para poder hacer traslados y de edades en las cuales podías trasladarte. A partir de la promulgación de la ley, si la persona cumple con los requisitos para hacer régimen de transición y tiene más de 52 años si es hombre o más de 47 años si es mujer, calculados al momento de la promulgación de la ley, va a poder trasladarse de un sistema a otro. Previa doble asesoría. Pero devolvámonos un segundo. Perdón, creo que no has pasado a la siguiente diapositiva, Ricardo. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, esto era lo que les estaba explicando. La ventana de los 2 años a partir de la promulgación de la ley para el traslado
pero tienes que cumplir con los requisitos de edad y de semanas. ¿Listo? Siguiente punto crítico. Las pensiones en Colombia no estaban grabadas. Grabadas quiere decir es que no estaban sujetas a impuestos. Con esta reforma pensional se introdujo lo que no se había podido introducir de una manera tan clara o de una manera tan, bueno, sí clara porque también había una referencia en la reforma tributaria pasada, pero cada vez más el Estado lo que quiere es gravar a los pensionados. Ya les puso el Fondo de Solidaridad. Ahora la norma dice que están grabadas las pensiones que exceden de 1.000 UBTs. 1.000 UBTs son 47 millones de pesos. La UBT se actualiza anualmente, ¿verdad? Unidad de valor tributario. Dice las pensiones. Y entonces la pregunta es, ¿eso significa la mesada pensional o los ingresos por pensiones del año? Porque si son los ingresos por pensiones del año, quiere decir que van a pagar impuestos en las pensiones de 3 millones y pico. Yo soy de las que pienso que cuando tú te estás refiriendo a las pensiones, te estás refiriendo a la mesada pensional. Pero aquí tenemos un asterisco de cómo va a ser este tema tributario de las pensiones. Y esto es importante que la gente lo entienda. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo va a entrar en vigencia esto? El 1 de julio del 2025. O sea, la norma va a ser promulgada, pero la vigencia se va a dilatar hasta el 1 de julio. Pero cuando van a ver la regla de transición, habla de semanas de cotización en la promulgación, no en la entrada en vigencia. Ojo ahí. Colpensiones a marzo del 2024 tenía 6.8 millones. Va a pasar a tener 20 y pico millones. 4 veces más afiliados. ¿Tendrá Colpensiones la capacidad de gestionar eso solo? ¿Tendrá los sistemas? Si antes nos estábamos demorando 4 meses, 2 a 4 meses en que me reconociera una prestación Colpensiones, ¿cuánto se va a demorar ahora? Porque es que una entidad no puede cuatriplicarse en un año. Y hay un reto gigantesco administrativo. Y el problema va a ser los que cumplen requisitos y van a acceder a pensión en los próximos 4 o 5 años. Porque los que ya están asisten en régimen de transición, pero su expectativa de pensión es a 12 o 13 años, pues ya en ese momento ya Colpensiones habrá superado su crisis administrativa para poder atender ese volumen. Ya estaremos en otros tiempos. Pero esto nos perjudica a los empleadores, porque como yo no puedo activar la justa causa de pensión hasta que no tenga la pensión pagada el individuo, hay señores, esos que creíamos que iban a salir pensionados en el 2025, en el 2026, en el 2027, proyectemos que nos los vamos a quedar un añito más y nos vamos a llenar de tutelas que vamos a tener que meter cuando cumplan requisitos y contra Colpensiones para que nos procesen las pensiones. Eso es lo que va a pasar. Y con esto doy cierre a esta presentación que hicimos en la mañana de hoy, que tratamos de condensar los aspectos más básicos de la reforma pensional que se va a promulgar próximamente. Espero esta información sea de utilidad para todos ustedes y espero que podamos en conjunto con AmCham pensar en hacer algo para invitar a todos los trabajadores de nuestros afiliados interesados en este tema, que deben ser muchos, porque este es un tema que nos toca a todos y que tenemos que concientizar a nuestros empleados de la importancia, que suelen ver el tema de pensiones como
eso no va a pasarme a mí, estoy tan lejos. No, el tiempo se pasa volando. Entonces, les quiero agradecer su tiempo, su atención. Esta presentación es para ustedes y de ustedes. Ricardo se las hará llegar en un correo a los participantes y estamos para servirles desde este comité. Que tengan un buen resto de día. Cuídense mucho. Chao, chao. Doctora Carolina, muchísimas gracias por la intervención que nos acabas de entregar con respecto a este tema de interés para todos los afiliados de AmCham en parte de la comunidad empresarial de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar y Colombia. Para nosotros fue un honor poder contar con tu participación el día de hoy y tu experiencia para entregarnos este resumido tan importante con respecto a un tema que es de mucha prevalencia, como lo acabas de resaltar. Habíamos pues dispuesto un espacio de preguntas para los asistentes por si había quedado pues alguna duda o querían como retroalimentar algo. No sé si antes de cerrar nuestra sesión alguien tenga alguna pregunta. Los micrófonos están activados para poder habilitarlos y poder intervenir. Entonces vamos a dar un minutico mientras alguien quiere tener alguna participación. Bueno, no, yo creo que todo quedó supremamente claro y realmente para nosotros, como lo compartíamos, es un honor poder contar con personas especializadas como usted dentro de estos temas y siendo parte del comité laboral. Entonces, para todos, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Que tengan un feliz día y nos estamos viendo en próximos espacios, teniendo en cuenta la propuesta que nos acabas de dar. Feliz día para todos y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿Cómo hago para cerrar? ya, ya